Gustavo? Bueno, diste con el lugar. Tranquilo. Gusto verte. Gracias por venir. venir. Muchas gracias. Vamos a tener un poquito de frío, pero... No pasa nada. Yo ya vine preparado. Ya. La caja negra, Gustavo Matosas, 246. Privilegios de pocos, ¿no? En América toda hay solamente 3 pares de padres e hijos que tuvieron el honor de ser campeones a nivel de clubes continentales. Uno de ellos son los Matosas. Sí, realmente el homenaje que nos hizo la Conmebol hace muy poco tiempo, creo que 6 o 7 meses, donde convivimos tanto con la familia Goncalves como con la familia Verón, fue realmente un gran reconocimiento y es siempre un orgullo integrar una familia de gente vinculada al deporte y a un deporte como el fútbol que llega a mucha gente y que te mencionen con el tema del campeonato, de la Libertadores, es siempre un gran reconocimiento y algo que te llena de orgullo, ¿no? Pero además, de esos 3 pares de padres e hijos, 2 uruguayos, ¿no? Es impresionante. Sí, y con el mismo equipo, ¿no? Claro. Porque tanto los Matosas como los Goncalves con Peñarol, bueno, los Verón también con Estudiantes. Es siempre un orgullo porque habla de una mística familiar en un equipo como Peñarol, que bueno, que se consiguieron cosas y que a través de los años en la familia va perdurando todo eso, ¿no? ¿No tenías otra que ser jugador de fútbol? Por los genes, por la influencia de padre, tío, hermano, yo qué sé. Y desde muy chico sabía que iba a jugar al fútbol. Después anduve en varios deportes, soy deportista de toda la vida, de todos los deportes. Siempre recuerdo que los fines de semana cuando vivíamos en México, mi padre y mi madre nos dejaban sábado y domingo en un club al que íbamos, que había todos los deportes. Bueno, y ahí empecé con el squash, el frontón, el tenis. Estuve siempre muy vinculado al deporte, no sabía a qué deporte me iba a dedicar, pero afortunadamente fue el fútbol. ¿Y esa versatilidad, qué te dio, ductilidad a la hora de enfocarte decididamente en el fútbol? Sí, y me hizo un deportista de alma, ¿no? Hoy, con 48 años, bueno, sigo haciendo ciclismo, jugando al tenis cada vez que puedo, jugando al fútbol, nado, hago deporte constantemente y pruebo todos los deportes. He jugado al ping-pong, al bádminton, que es un deporte bastante desconocido en Uruguay. Con el volante. En México se le decía la pluma de ganso, el gallito se le decía. Y trato siempre de hacer deportes porque tengo facilidad para los deportes. En ninguno soy bueno, pero en todos me entrevero. Ajá. Tuviste un tiempo en etapa de formación en México. Ya hablaremos de la realidad del fútbol mexicano y demás. Bueno, esto del bádminton tiene mucho que ver, que mencionás, ¿no? Pero siempre las raíces en Uruguay. Circunstancialmente vos nacés en Argentina por el tema de la actividad de tu papá, pero vos sos uruguayo. Sí. A la hora de nacionalizarme, cuando adquirí la mayoría de edad, opté yo por la nacionalidad uruguaya. Al ser mi padre uruguayo, mi madre argentina, podía elegir libremente, así que elegí la uruguaya. ¿Y tus papás te dieron la libre opción de decir qué es lo que quiero? Sí. O sea, no hubo mucho comentario, no les dije que me iba a nacionalizar uruguayo, me dijeron, bueno, bárbaro, ¿cuándo vas a sacar la cédula? ¿Qué necesitas? Y nada más, no hubo mucha charla sobre ese tema, no era una opción en la que yo tenía y sobre todo que iba a cumplir la mayoría de edad. ¿Y cuál fue la incidencia mayor a la hora de tomar esa tu decisión? Y que vivimos toda la vida en Uruguay, ¿no? Por más que nací en Argentina, vivimos toda la vida en Uruguay, tengo las costumbres uruguayas. Me formé acá también como jugador cuando integré la 4ª división de Peñarol. Y siempre estuve muy vinculado a todo lo que era Uruguay, ¿no? Más allá que tengo familia en Argentina, pero fue una decisión tomada por afinidad con costumbres, porque me gusta el país, porque me siento un uruguayo más. Y ahora, esa idiosincrasia incorporada típica del uruguayo a la hora del juego como jugador, pero fundamentalmente me da la sensación afianzado como entrenador, te tiene con una concepción del fútbol muy particular. De repente ahí hubo influencia de lo que incorporaste en tu paso como futbolista, la intensidad de los argentinos y la riqueza técnica de los brasileños. Sí, creo que ahí lo definiste muy bien. En Argentina, cuando me tocó jugar ahí, se juega con mucha intensidad.
hoy te podría definir que la Argentina es un país que en algo es parecido a Uruguay en cuanto a lo futbolístico, de que los grandes talentos se van muy jóvenes y casi no juegan en el campeonato argentino o en el uruguayo. Quedan los perseverantes y para vos vencer a un perseverante tenés que ser más perseverante. Entonces es un fútbol de mucha intensidad, mucha garra, mucha entrega. Y lo que sí me marcó definitivamente fue el paso por el fútbol brasilero, haber tenido a Tele Santana. Para mí marcó un antes y un después en la concepción del fútbol, ¿no? Me hizo ver otros conceptos que yo todavía no manejaba, me mejoró muchísimo técnicamente, pero sobre todo el gusto por el buen toque, por la movilidad, por tener poco tiempo, muchas veces la pelota en tu pie. Y hoy en tus equipos, en los equipos de Matosas, juegan de manera balanceada los perseverantes con los lucidos a la hora del contacto con el balón. Viste que en el fútbol hay dos terrenos, el ideal y el real. Ese es el terreno ideal, ¿no? Que el perseverante pueda jugar con el fantasista, con el que tiene la magia del buen juego. Y es lo que uno trata de hacer. A veces te sale, a veces no, a veces hay otras cosas que inciden en el rendimiento del equipo. Pero sí, hablamos que en el terreno de lo ideal es lo que me encanta. Decía alguien alguna vez, ¿no? Para que el mosaico luzca tiene que haber cemento que lo sostenga. De alguna manera es eso, para que el fantasista brille, tiene que haber gente que sude. Que sude, que meta intensidad, que meta esfuerzo. También el jugador de carácter es muy importante, ¿no? Haces mucho hincapié en eso, ¿no? Sí. Yo creo que el carácter es el gran porcentaje de lo que te ayuda a triunfar en cualquier orden de la vida. O sea, levantarte ante la adversidad, no darte por vencido, porque hay una lucha que todos sabemos que tenemos, que va más allá de la lucha contra el rival en lo deportivo. Es una lucha interna, ¿no? De vencerte, de levantarte temprano, de hacer lo que tenés que hacer, de lo urgente primero. Es como que constantemente hay una lucha interna que si vos lográs vencerte, seguramente vas a ser exitoso, y eso habla de carácter. El mexicano, hablo de México, es el lugar donde vos has tenido el gran despegue como entrenador, ¿no? ¿Es un jugador de carácter? Sí, es un jugador muy sufrido, ¿no? Ha pasado muchas necesidades, yo creo que esa es una situación cíclica en casi todo el mundo, o por lo menos en lo que es Latinoamérica. Es un jugador que ha pasado muchas necesidades, que muchas veces viene de dificultades a la hora de alimentarse o de la vida, y eso lo va haciendo perseverante. Yo creo que más allá que en muchos lados del mundo tienen al fútbol mexicano o al jugador como un jugador callado, es un jugador perseverante porque ha pasado 1001 dificultades para llegar a la primera división. En algún momento te leí diciendo que son resistentes y veloces. Sí, que yo creo que por eso le complican mucho a Brasil siempre. Fíjate que el último oro olímpico en las Olimpiadas y muchos otros partidos, México le complica siempre a Brasil. Yo creo que porque hay una similitud fisiológica. El mexicano y el brasilero son resistentes y son rápidos. Yo tuve compañeros como el caso de Cafú en Brasil, en Sao Paulo, que Cafú cuando lo subieron a hacer la prueba ergométrica rompió la bicicleta. De la capacidad que tenía, o sea, estaba sobrado más allá del nivel de alto rendimiento en la prueba que hizo. Y el mexicano es muy similar, es un jugador muy resistente, vos lo sacás a correr 3 días, corre 3 días. Pero a su vez también es un jugador veloz, el fútbol mexicano es muy veloz, hay muy poca transición en la mitad de la cancha, se pasa de ataque a defensa inmediatamente. Bueno, la idea es poder hablar de fútbol mexicano un poco más adelante, pero rindiendo honor a esto que de alguna manera tuvo como intención recuperar todo tu origen familiar y ese desarrollo futbolístico, el vínculo tan estrecho entre tu familia y el fútbol, te invito, Gustavo, a ver de alguna manera el testimonio y a compartirlo de alguien familiar tuyo que te acompañó en tu etapa como entrenador. Bueno, es un entrenador con mucha personalidad que pudo capitalizar su experiencia como futbolista con muchos entrenadores que lo fueron marcando en su etapa de jugador, y creo que también con una clara definición hacia un fútbol ofensivo, con mucha implicación del jugador en el volumen de juego, y lo que le ha permitido irse desarrollando en su carrera como entrenador. Formamos
parte de una experiencia que se inició en el 2002 a partir de Villa Española y de muchas experiencias en otros equipos que nos permitieron llegar a esa coronación, de haber asimilado mucho la experiencia de la competencia en el fútbol uruguayo, que es un fútbol difícil, pero bueno, integramos un cuerpo técnico con mucha dedicación, tanto el profesor Gesto como Giordano, y nos permitió un logro que va a quedar para siempre en nuestro corazón por lo significativo de aquella experiencia, ¿no? Es un privilegio de pocos ese de poder trabajar con un familiar, en este caso con tu tío Luis, y de haber conocido el éxito juntos también, ¿no? Sí, sin duda, Luis, en el tiempo que trabajamos juntos fue una gran ayuda, un gran aporte, sobre todo desde el conocimiento táctico y del entrenamiento. Fue un familiar y un ayudante en este caso que me aportó muchísimo también, ¿no? Fue una experiencia maravillosa los lugares, porque empezamos de muy abajo, ¿no? Empezamos de un equipo como Villa Española que tenía muchas carencias, pero tenía una gran virtud. Tenía un grupo de jugadores espectaculares, un grupo de gente que estaba unida, que casi todos eran de una zona del mismo barrio, que vivían no más allá de 10 o 15 cuadras la mayoría. Así que eso, conjuntado con una idea futbolística, llevó a que hubiera un grupo sensacional, donde hoy recuerdo un montón de jugadores que tuve en esa época, ahí fue donde empezamos. Y bueno, después vino todo lo de Danubio, el campeonato, cosas que nos marcaron a todos, que fueron importantes. Con un gran cuerpo técnico, él mencionaba por ahí, bueno, fíjate la carrera que ha hecho Giordano y... Sí. Bueno, y el profe Gesto. Y el profe Gesto también, sí. Sí, yo creo que hay veces que se te da que unís un cuerpo técnico donde todo engrana muy bien. Y bueno, pero ahí, más allá del cuerpo técnico, yo creo que también hay que destacar lo que fueron los jugadores de Danubio, ¿no? Ese Danubio fue impresionante, fue uno de los equipos que más me gustó, que me marcó mucho, y donde la directiva y la gente empujaba mucho al equipo constantemente. Eso se unió todo se unió para que las cosas se dieran. Bueno, a propósito, a veces dicen que no hay rosas sin espinas, ¿no? Y para llegar a ese final espectacular, hubo algún momento complejo. A ver qué dice Arturo. Gustavo Matosas llega a Danubio en un momento muy especial. Se había ido Pelús, un técnico que había tenido una gran trascendencia, había logrado muchas cosas. Y en los primeros partidos se le dio que se perdieron todos los partidos. Pero fue el comienzo de su trabajo. Nosotros, me acuerdo que tuvimos un partido muy difícil contra Defensor, que se pierde, creo que fue 4-0 en el Francini. Y fuimos a hablar con él y le dijimos, con mi hermano y con Silva y no me acuerdo qué otro dirigente. Lo importante era si él pensaba que se podía salir de eso, si se tenía fe y si pensaba que podía llegar a plasmar su idea. Y él estaba convencido, nos dijo, si me dejan trabajar, yo esto lo revierto, bastó eso. Y creo que después de ese partido Gustavo nunca más, por muchos tiempos, ganó una cantidad de partidos seguidos y logró con Danubio una de las hazañas más grandes que se logran con un cuadro chico. Fue de los pocos técnicos que ganó los dos campeonatos, Apertura y Clausura, no solo en Danubio. Creo que no hay otro cuadro, sin ser los grandes, y creo que lo hizo solo Nacional una vez, que gana dos campeonatos, gana el uruguayo ganando el Apertura y ganando el Clausura. Sí, tiene muy buena memoria Arturo. Los momentos difíciles fueron un partido, como él bien lo menciona, Danubio Defensor, en la cancha de Defensor, perdimos 4-0. Creo que ese día habían expulsado a 2 jugadores de Danubio también. Me puteaba la gente de Danubio y me puteaba la gente de Defensor. Y después del partido vino Arturo a hablarme, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Saldrá adelante esto? Y yo recuerdo que le dije, sí, mirá, yo estoy convencido que esto sale adelante, pero todas las cosas llevan un proceso. Hay una parte que él no se acuerda, que él me menciona. Yo estoy convencido que vos lo sacás adelante, me dijo. Porque vos sos el técnico que queríamos, sos el técnico que elegimos y estamos a muerte con vos. Que esa parte no la menciona, pero me toca a mí mencionarlo porque lo recuerdo muy bien. Y a partir de ese día, bueno, nos fuimos cada quien a su casa. Yo me quedé, en esa época se jugaba después del partido primera el partido de la tercera o la cuarta división. Y me quedé a verlo, porque precisaba meditar y todo. Entonces después de ahí me fui y afortunadamente después de ese partido
creo que al siguiente partido ya entró a jugar Cavani. El equipo tuvo una levantada impresionante, que se ganaron un montón de partidos y afortunadamente se consiguió el campeonato. Pero Arturo fue un tipo muy importante porque en el peor momento, junto con Silva y con toda la gente que estaba en la directiva, con el hermano, con Héctor, vinieron a decirme, habíamos perdido 4-0 con Defensor. Sí, ahí está el convencimiento a la hora de enfocar los proyectos, pero de sostenerlos, ¿no? De sostenerlos, y sí, que yo creo que eso es una gran virtud de Arturo, ¿no? Que apostó muy fuerte por ese equipo, ¿no? Porque trajo contrataciones importantes, mantuvo la base del equipo, más allá que había tenido muy buenas ofertas, para poder ganar el Apertura y posteriormente el Clausura, Y ¿no? fueron jugadores que después triunfaron. Sí, 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 y todos tipos entregados al trabajo, de carácter, de una entrega total en todos los aspectos. Gustavo, te propongo una breve pausa y la seguimos. Haciendo la caja negra, hoy nos acompaña Gustavo Matosas, hay mucho más, ya volvemos. Lo tuyo con el León se puede decir que fue el noviazgo perfecto, el matrimonio perfecto. Sí, 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 creo que sí. Desde que llegué a León, más allá que cuando llegué me habían cesado de Querétaro, no podía dirigir, tuve que esperar, hubo un técnico en ese tiempo, cosa que me ayudó mucho porque pude ir a ver muchos partidos de la División de Ascenso de México, como para tener un panorama y saber qué me iba a enfrentar cuando empezara el campeonato, así que eso me ayudó muchísimo. Un equipo que llevaba más de una década sin estar en primera. Sí, un equipo muy importante, con mucha historia. En México, León fue un equipo donde pasaron grandes jugadores, tenía 5 campeonatos mexicanos, pero hacía 10 años que había llegado a 2 o 3 finales y no había podido salir adelante y ganarlas. Y había mucha presión de la gente, había mucha necesidad de que el equipo grande volviera a la primera división. Ahora, no solamente lográs subir a León con León, sino que además después lográs el bicampeonato en primera. Sí, eso fue... Bueno, el ascenso siempre me va a quedar marcado porque yo recuerdo lo que lloraba la gente en el estadio cuando ascendimos, o sea, más que gritos y locura era llanto, era gente que había terminado la primaria y se había recibido y había visto al León en segunda división y lloraba porque el equipo estaba en el lugar que merecía, que era la primera división. Y luego de eso viene el bicampeonato en la primera división, eso fue maravilloso. Primero contra América y después contra Pachuca. Me detengo un instante, Sí. ¿no? Ustedes son campeones contra el más poderoso, el gigante, el América, en el Azteca, y son campeones contra Pachuca que contra los dueños, le ganaron a los dueños, ¿no? Sí, sí, en México hay una liguilla que son los 8 mejores equipos del campeonato, juega el primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo y así sucesivamente. Entonces en la primer final con América habíamos ganado en casa 2-0 y después en el Azteca 3-1 con una América lleno de figuras, con todo el potencial que tiene en lo institucional y en cuanto a lo deportivo. Y después sí, con Pachuca es como haberle ganado a los dueños, a los que crearon todo el proyecto Pachuca, que eran también los dueños de León, ¿no? Y cuando se produce tu ruptura con León y te vas a América, me imagino no fue una decisión sencilla, ¿no? Porque por un lado significaba seguir subiendo el listón, aprovechar una gran oportunidad, pero de alguna manera también salir de tu zona de confort, porque vos en León podías haber estado de por vida. Sí, es probable, pero no me alcanza con eso. Yo creo que uno constantemente se va poniendo pruebas a sí mismo y yo precisaba salir y cambiar y enfrentar nuevos retos. No fue una decisión fácil porque estaba contento en León, muy feliz, tenía los jugadores que me gustaban, con un presidente excelente, con ayudantes bárbaros. Presidente muy joven, ¿no? Sí, sí, Jesús Martínez, un presidente que me apoyó en absolutamente todos los aspectos, que siempre estuvo a mi lado. Pero yo necesitaba salir también, probarme, decir, bueno, a ver qué otra cosa tenés para salir y tener otra historia de éxito en otro equipo. ¿Qué encontraste en América? ¿Qué es América? Bueno, es una gran institución, ¿no?
es uno de los equipos más poderosos no solo de México, creo que de América y seguramente del mundo. Está a nivel europeo. Sí, por el tipo de inversiones que hace, por la televisora que tiene detrás, que es Televisa. Pero bueno, es un mundo muy diferente y enorme, que a veces se escapa de las manos el alcance de las cosas, ¿no? Bueno, está Televisa detrás. ¿Cómo funciona ese matrimonio de conveniencia entre la televisión y la pelota? ¿Hasta dónde los dueños tienen injerencia? No, en ese aspecto tengo que decir que más que nada los arreglos comerciales, que no están vinculados a lo deportivo. O sea, los arreglos comerciales de gente de empresas que pacta con la televisión y que viene a ver los entrenamientos o a convivir con los jugadores. Pero no en lo deportivo. Por ejemplo, yo al presidente, al dueño de Televisa, el señor Azcárraga, o dueño de la América, nunca lo vi, nunca tuve una conversación con él. O sea, en ese aspecto hay total libertad para trabajar, ¿no? Hay gente encargada, el presidente del club, el presidente deportivo, que son los que se encargan más de tener el contacto con vos, ¿no? Pero lo que sí encontré es una absoluta libertad para trabajar en todos los equipos que he estado y en América también. Ahora, Gustavo, el tema prensa, ¿cómo funciona? Desde el momento que hay un vínculo tan estrecho, con tanta injerencia e intereses en juego de parte de empresas de comunicación tan potentes, cuando juega América y hay periodistas de Televisa que tienen que hablar de la América, ¿cómo se explica? No, pero hay más cadenas, por ejemplo, a León y a Pachuca caso, claro. Lo transmite Fox, o a Atlas y a Morelia Azteca. ¿No se vuelven muy difusos los límites? No, porque yo lo que creo que la gente encargada de hacer las transmisiones y los comentarios, lo que marca por encima de cualquier relación laboral es su honestidad. O sea, gente en Fox, como Orbañanos, como mucha otra gente que trabaja ahí, o la gente de Televisa o Azteca, tienen la libertad también de exponer su punto de vista, ¿no? Yo creo que la cadena los contrata por lo que generan en la gente y no porque vayan a hacer su voluntad como periodistas, ¿no? Se entiende. El desarrollo del fútbol mexicano logra un estado de consolidación en la medida que hoy sus figuras han logrado la apertura de mercados potentes en Europa que antes eran casi que exclusivos para jugadores de estas latitudes, o algunos africanos. Yo creo que debería haber más jugadores mexicanos en Europa. El fútbol mexicano hasta hace algunos años era un fútbol muy subestimado, pero donde salen grandes jugadores. Lo que pasa es que creo que no es negocio contratar jugadores mexicanos para Europa. ¿Por qué? Por una cuestión de que el mercado interno es muy fuerte. En México se venden jugadores en 5, 10, 15 millones de dólares. El mercado interno mexicano es muy fuerte. Entonces creo que a un equipo europeo que va a contratar un jugador mexicano en 10, 15 millones de dólares le conviene venir a Sudamérica y se compra 3. Exacto. 3 de los mejores de Sudamérica se van por ese dinero. La mercadotecnia y el movimiento de dinero que hay en los clubes mexicanos, en cuanto a publicidades, a todo lo que ayuda a sustentar un equipo, es muy fuerte. Entonces, como que los cuadros mexicanos no tienen la necesidad de ser cuadros formadores y exportadores. Muchos de ellos son formadores, pero no exportadores. O sea, tienen 5, 6, 7 años un jugador y después lo venden al mercado interno, porque es un mercado fuerte y que paga donde los jugadores son cotizados, los nacionales. A nivel para un entrenador, ¿no?, de disponibilidad de medios, de infraestructura, hay un abismo entre esta nuestra realidad y esa, la del fútbol mexicano. Sí, hay un abismo, hay un abismo. Yo muchas veces pienso, hoy que vengo de 5 años en México, qué carácter que tiene el jugador uruguayo y qué sacrificio que hace para ir todos los días a entrenar a canchas que a veces están en muy mal estado o sin las necesidades básicas en cuanto a pelotas, a uniformes, a vestuarios, a fisioterapias. Qué sacrificio que hace y cuánto valorás haberte hecho o formado como jugador o como entrenador en un lugar así y después llegar a todas las posibilidades que tenés en otros mercados. Entonces, por eso es que el jugador uruguayo se va y triunfa, o el técnico uruguayo se va y triunfa. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a convivir con las limitantes de la infraestructura. Sí, me dijiste una vez que hablamos para la Caja Negra, hace muchos años ya, también, que había que pulir algunos aspectos de formación, ¿no? Que tantas veces el jugador que llega
rápidamente, de manera precoz acá en el fútbol uruguayo, cree saber más de lo que en realidad sabe. Sí, yo responsabilizaría ese aspecto a dos cuestiones. Una, la necesidad que tienen los equipos sudamericanos de vender jugadores que a veces no están del todo fogueados. Y segundo, la necesidad de ganar en las divisiones juveniles y formativas. Divisiones formativas. Bien. O sea, a veces algún entrenador está pensando en ganar todos los campeonatos en las formativas para que lo miren de primera división. Pero a veces no es lo mismo trabajar en formativas que trabajar en primera división. En formativa vos tenés que enseñar a pegar con el borde interno, borde externo, controles orientados, hacer bien el péndulo a la hora del cabeceo, cosas que son muy importantes a la hora que el jugador te llega a primera división. A veces el que es bueno en formativas a lo mejor no es bueno en primera división, o el que es bueno en primera división no es bueno en formativas. Yo creo que el negocio de los clubes es supervisar que el entrenador de formativas realmente esté formando. Sobre todo porque yo te pongo mi caso personal. Yo me tuve que hacer a los golpes, me fui a España, me vendieron con 20, 21 años al Málaga, y llegás y jugás 5, 8, 10 partidos, después vas al banco, porque ves que no estás pulido del todo para estar a ese nivel. Entonces te vas haciendo a los golpes, en lo que vas viendo, lo que vas aprendiendo, algún compañero que te ayuda y te mejora técnicamente en el golpeo del balón, o te dice, mirá que estás haciendo mal esto, estás recibiendo de espaldas, no estás recibiendo de costado, mirando quién viene por detrás. Cosas que después te tenés que ir haciendo a los golpes. Entonces hay que poner mucha atención al tema de las formativas, ¿no? No es una vidriera para que el entrenador llegue a primera división, es una vidriera para que sus jugadores aprendan lo necesario para después en primera no tener problemas para jugar mucho tiempo. Hoy es indispensable detenerse en atributos físicos. Hoy el que no corre no juega. Sí, así de simple. Ajá. Yo creo que es así de simple. Hoy podés tener mucha magia, mucha calidad técnica, ser muy bueno en los pases, pero hoy tenés que correr. Ha cambiado el fútbol, lo vas viendo cuando ves videos de antes. Lo que hoy se corre es impresionante y sobre todo, más allá del volumen de kilómetros, es la intensidad con la que el juego ha cambiado. Hoy es un juego intenso constantemente. Ajá. También eso lleva implícito lo del saber correr, ¿no? Totalmente. Después a eso que hay que agregarle, ¿no? Porque vos podés correr, pero si sos un corredor te llevamos a correr maratones. De acuerdo. Sí, entonces hay una manera de correr. Si a eso le agregás que vos quitás balones o quitás pelotas y se la entregás a uno que tiene el mismo color de camiseta, estamos hablando que ya valés otro precio. Si encima que se la entregás al mismo color de la camiseta, ganás de cabeza en tu área y ganás en el área rival, ya estamos hablando de un jugador que cobra lo que quiere. Exacto. Gustavo, te propongo una pausa y la seguimos. Abrimos la caja negra hoy con Gustavo Matosas aquí en TV Ciudad. Ya estamos con ustedes. Bueno, era Kipling que decía éxito y fracaso, esos dos grandes embusteros, ¿no? Y a un entrenador le toca eso, ¿no? Conocer las mieles de la victoria y algunos momentos que no son tan buenos. Y hay que estar preparado para todo. Sí, yo creo que a veces los momentos buenos enmascaran muchas cosas y los malos te hacen enfrentarte con la realidad que tenés que analizar indefectiblemente. O sea, me querés decir, a veces es necesario perder. Yo creo que sí, a veces sí. A veces yo quiero ganar todos los partidos que tenga para jugar de acá hasta el final de mis días. Eso es la esencia humana, ¿no? El del enfrentamiento y el querer vencer. Pero sí creo también que a veces la derrota te mejora en muchos aspectos más que la victoria, porque te hace crecer desde otro lugar. Totalmente. Y bueno, como referencia lo que fuiste como entrenador en tu etapa aquí en Uruguay, ¿no? Donde recién lo veíamos. Fuiste parte de un equipo que tuvo un rendimiento maravilloso. De un equipo que juega una final con un grande, empieza perdiendo, todo un estadio en contra y le termina haciendo 4 goles, ¿no? Pero 4 goles, ¿y de qué manera? Eso fue lo que más me gustó, la manera en la que jugó ese Danubio me gustó mucho. Me tenía encantado de la vida en muchos partidos. Igual siempre pensé que iba a haber un partido mejor.
Esa es la exigencia que tengo y lo crítico que soy conmigo mismo. ¿Esa es tu gimnasia habitual? Sí, siempre pienso que un partido mejor va a venir. Que en la búsqueda de la excelencia. Que no estuvo del todo bien los 90 minutos, porque a veces en el tiempo real de juego, 40 minutos, uno espera que tengas yo como entrenador espero tener el dominio todo el tiempo, que el rival no haga ninguna opción de gol, hacerle muchas y meterle la mayoría. Y eso es muy difícil. Claro que sí. Pero es como que el día perfecto es ese. Y después viene la contracara, que es Peñarol. Sí. Cumplí la mitad del sueño, ¿no? Llegué a Peñarol, el equipo que he sido hincha desde muy chico. Pero bueno, las cosas no salieron bien y crecí mucho después de la salida de Peñarol, me ayudó muchísimo. ¿Ahí qué te faltó? ¿Tiempo? ¿Faltó paciencia? Sí, yo creo que un poco de todo, faltó de todo un poco. Tiempo, paciencia, algunas decisiones de mi parte mejor tomadas, porque todos cometemos errores. ¿A la hora de elegir o a la hora de dirigir? Sí, también, a la hora de elegir en algunos aspectos, a la hora de dirigir también, porque si no es como que me salvo solo, y no, esa no es la idea. Ahora, si hay algo que no se puede cuestionar, es tu identificación con Peñarol. Hace más de 10 años yo te preguntaba algo a propósito, y fíjate lo que me respondiste, justamente. A ver qué te dije hace 10 años. Un poco más. Yo vengo de una familia de Peñarol. Mi viejo jugó en Peñarol, ganó cosas importantes con Peñarol. Yo jugué en Peñarol, soy hincha de Peñarol, gané cosas importantes con Peñarol. O sea, la única vinculación que yo puedo tener con los dos equipos es que soy hincha de Peñarol. Mi caso fue como que saques un hincha de la tribuna y juegue en la cancha y yo daba la vida. Y los que conozco que sintieron eso, le fue bien en Peñarol. No existe ningún otro vínculo. Con Nacional no tengo vínculos. ¿No quiere decir que llegado el momento? No, quiere decir que sí, que llegado el momento no lo dirigiría. Quiere decir eso, sí. Es un gusto que me puedo dar porque soy hincha de Peñarol. Y jugué ahí, me hice ahí, me formé como hombre, como jugador. No lo dirigiría a Nacional. ¿Y eso se mantiene o hoy tenés una concepción más profesional de las cosas? Se mantiene eternamente, porque el color de la sangre no se cambia. Así que eso se mantiene eternamente. Y a veces mis hijos me lo preguntan y les contesto lo mismo. No, jamás. ¿Te salió alguno de los gurises de Nacional? No. No. O sea, la misma influencia paterna que tuviste vos, sí. Ahora la ejercés con tu descendencia. Sí, con el apellido, ¿no? El apellido Matosas es Peñarol. Con todo el respeto que le tengo a una institución como Nacional, porque tengo grandes amigos que son de Nacional, porque es una institución que a lo largo de los años se lo ha ganado con sus éxitos deportivos, como ahora que está en una Libertadores, que le está yendo muy bien, y que a veces lo miro y que me da gusto que le vaya bien también, pero el color de la sangre no se cambia. Ahora, lo que demostraste también, y ahí me parece que está la capacidad de, no de identificación, sino de saber ocupar el lugar y el cumplimiento del compromiso asumido del entrenador como profesional. Cuando jugaste contra Peñarol y tuviste que ganar a Peñarol, le ganaste de la mejor manera que pudiste. Aun cuando se te cuestionaba hasta haber gritado algún gol en algún momento, ¿no? Sí, la emoción de la victoria muchas veces no ve colores. Para mí era una final y era mi primer final y tenía que ganarla. Y sobre todo con jugadores como los de Danubio, con los que yo convivía en el día a día. Hoy Danubio ocupa un lugar muy importante en mi corazón porque fue una institución que me abrió las puertas en todos los aspectos y le voy a estar eternamente agradecido. Y ocupa un lugar importante en mi corazón. Pero la victoria es muy importante y yo quería ganar. Y vos ganaste, compañero. Fuera contra quien fuera. Lo que recuerdo también que en aquel momento cuando veníamos del hotel que concentrábamos, la Hostería del Lago, que muy poca gente sabe esta historia, se rompió el ómnibus cuando veníamos con Danubio a jugar la final en el Centenario. Y ¿La vinimos, de la apertura o la de clausura que le significó el uruguayo? Ya no me acuerdo cuál, sé que era una de las dos. La primera, la del 4-1. 4-1. Tuvimos que venir en camionetas que consiguió
el gerente deportivo, para venir inmediatamente, 3 o 4 camionetas, veníamos todos separados. Lo que sí recuerdo, que toda Avenida Italia era todo banderas de Peñarol, hinchas de Peñarol y Peñarol y Peñarol, y las camionetas que veníamos tenían los vidrios transparentes, la gente nos veía, entonces nos gritaban de todo. Y llegamos y bueno, después fue una alegría, nos reíamos de ese suceso porque no era común. Veías los taxis con las banderas de Peñarol, los coches, gente de 4 o 5 en los coches sacando las banderas. Fue todo muy emocionante, cuando llegamos al estadio nos reíamos de eso y afortunadamente los jugadores hicieron un partidazo. ¿Qué lugar ocupa el año 87 en tu vida? Y como jugador, el más importante de mi carrera. Todo, ¿no? La final con Nacional del 86, que hoy ya poca gente se acuerda, que fue una final por penales, también ocupa un lugar muy especial, porque yo cumplí el sueño de un niño el día 6 de enero del año 86. El sueño de un niño, cuando sos niño, yo juego hoy con mis hijos, estamos en el centenario con 50.000 personas y vas a tirar el último penal. Y a mí me tocó el cuento hecho realidad. Lo que soñamos todos me tocó hecho realidad. Yo viví ese quinto penal en la final con Nacional como cuando lo relataba en el jardín de la casa de mi madre, con amigos a los 5 o 6 años. Entonces ese año también fue muy importante, pero el 87 fue importantísimo por 2 cosas. Primero porque tuvimos a Roque Máspoli en Peñarol, que fue un tipo que más que un entrenador era como que tu abuelo te dirigía. Un tipo que nos sabía llevar muy bien a los jóvenes, que siempre tenía una palabra de aliento, que cuando te tenía que retar te retaba, pero que sabía llevarte muy bien para que vos te sintieras totalmente liberado. Y la segunda cosa que pasó en ese año 87 fue la llegada del maestro Tavares, que fue un tipo que nos enseñó a vivir la profesión y nos dio responsabilidad profesional, porque éramos todos muy jóvenes, 19, 20 años. Entonces él nos trató de una manera diferente a la de Roque, donde ya tenías exigencia de la responsabilidad, que había libertad, pero había libertad con responsabilidad. Y eso creo que nos mejoró mucho a todos en cuanto a la manera de vivir la profesión. Pero mirá lo que me estás diciendo, ¿no? Si será importante la figura del conductor de grupos. Sí. Hace un rato me hablaste de Telé, de cómo marcó tu forma, tu estilo, el método, pero ahora me estás hablando de formadores integrales, ¿no? Sí. Sí, y diferentes, ¿no? Porque lo de Roque Máspoli era un entrenador paternalista. O sea, él te agarraba, te abrazaba y te decía, vení, necesito que me des una mano por acá, que te muevas por allá, ¿te animás? Gustavito, ¿y qué le ibas a decir? ¿Que no? Te persuadía, claro. Pero te dabas la cabeza contra los palos porque el tipo te llegaba al corazón. Y Tavares, desde otro lugar, nos mejoró en muchos aspectos. En el más importante fue en aquel de cómo debes vivir la profesión para que sea una profesión exitosa. Ahora, cuando vos ves lo que pasa hoy a nivel de selección, concebido todo en un medio tan carente de recursos, entendés que no hay casualidades. Escuchando tu historia, con una retrospectiva importante, estamos hablando de hace mucho tiempo. O sea, el hombre tenía muy clara su idea desde el principio, ¿no? Muy clara, sí. Más allá de lo futbolístico, ¿no? Claro, que en lo futbolístico también tenía cosas muy buenas. Pero sobre todo yo creo que a mí particularmente, no sé a los demás jugadores de mi generación, a mí me marcó por cómo había que vivir esta profesión, por cómo no había que tener exabruptos de una declaración, de comportarte siempre de la misma manera, que eran mensajes que él te los iba soltando en el día a día, y vos lo veías en su forma de conducirse también, ¿no? Con otro gran ayudante en el cuerpo técnico como era el profe Herrera, que también era un tipo que estaba todo bien con él hasta que empezaba el trabajo. Cuando empezaba el trabajo se acababa la joda. Y esas son cosas que te iban marcando, y sobre todo porque a los 19 años o 18, como teníamos en esa época, te estaban dando el último golpe de horno, claro, para formarte el carácter. Entonces yo creo que en esa época también fueron muy importantes, y sí, el éxito no es casualidad. ¿Por qué ganan la final aquella en Chile? Yo creo que hablar de la final en Chile sería muy pobre sin mencionar el proceso anterior, que fue toda la Libertadores. Bien.
Peñarol gana esa Libertadores porque fue el mejor de toda la Copa. No fue por la final, fue por toda la Copa que se hizo. Vencimos a grandes equipos. Mucha gente hoy habla de la final con el América de Cali. Pero había que vencer a Independiente. Había que vencer a la Alianza de Lima. Independiente, yo te hablo hoy de los jugadores que tenía, y si haces un poco de memoria, vos que tenés una gran memoria y los viste, te hablo de Marangoni, Bocchini, Clausen, Justi, eran todos figuras, Independiente eran todos figuras, y acá en Montevideo fue 3-0, y después el partido en Argentina. Entonces, yo digo que ese Peñarol fue campeón por dos cosas, porque fue el mejor de la Libertadores y la más importante, porque si era para jugar al fútbol, le jugábamos al fútbol a cualquiera. Si era para pegarle, pegábamos a cualquiera. O sea, si algún equipo nos quería atropellar y llevarnos de guapo por arriba, era imposible. Porque íbamos al frente y respondíamos con lo que viniera. Pero si nos quería jugar al fútbol, como es Independiente, le jugamos al fútbol también. Bueno, pero mirá lo que decís. Eso también rompe con el mito establecido, ¿no? Que el uruguayo se hizo grande a nivel fútbol poniendo y metiendo. Y además de poner y meter, los grandes logros del fútbol uruguayo están identificados con equipos que supieron jugar. Poner y meter te alcanza para llegar a la mitad del camino. Si al poner y meter le pones buen juego, una idea futbolística, no hace falta que sea de posesión, de balón, puede ser de pelotas largas, pero tenés que tener una idea. ¿A qué vas a jugar? Tu equipo, tus jugadores tienen que saber a qué vas a jugar. Puede ser a la posesión del balón o puede ser a las pelotas largas. Todo depende para qué tengas los jugadores. Pero yo siempre recalco lo mismo, porque mucha gente dice que ganamos a la uruguaya. No, no es verdad eso. Nosotros metimos cuando había que meter contra los que nos metían y jugamos contra los que teníamos que jugar. Porque si no, ¿cómo le ganás a Independiente? ¿Cómo le ganabas a ese América de Cali que tenía jugadorazos también? Y a nivel de selección, ¿cómo le ganás a la Argentina, campeona del mundo, con Maradona? También. Entonces, yo creo que solo con meter y empujar y carácter y garra no te da. A eso hay que ponerle lo otro. Gustavo, que venga lo mejor. Estás en un tiempo de pausa necesario, indispensable. Uno se recicla, ¿no? A veces hay que resetear un poco. Pero el desafío está planteado, el mercado mexicano está abierto y muy pronto estarás en el ruedo. Sí, seguramente, pero creo que este tiempo que me tomé, estos 6 meses que me tomé, me viene muy bien para... A veces necesitas como que salir y mirar las cosas de afuera. Y estoy en eso y estoy disfrutando mucho de la familia, de los afectos. Otra perspectiva, viene bien. Sí, muy bien. Gracias por este tiempo, Gustavo. Al contrario, Mario, siempre un gusto. Se valora la charla. Encantado. Nos acompañó Gustavo Matosas, abrimos la caja negra aquí en TV Ciudad, como siempre, el reencuentro la semana próxima ha sido muy amable.